profesor Pedro Saavedra nació en Las Palmas, se licenció en matemáticas y se doctoró en la Universidad de La Laguna, y nada más que terminar los estudios de matemáticas compaginó la enseñanza secundaria con la universidad. Fue profesor agregado, catedrático de bachillerato en el instituto secundario en la asignatura de matemáticas, y tengo aquí que en 1989 para una plaza de profesor titular del área de estadística y investigación operativa, especialmente en la Universidad de La Laguna. Eso es. De aquí se trasladó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en 1995 accede a una cátedra de la universidad en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En esta universidad su docencia se centra fundamentalmente en las facultades de medicina, hoy de ciencias de la salud, y en veterinario, donde desarrolla una ingente labor de investigación y de impartición de cursos de doctorado y másteres en múltiples campos, tales como modelos estadísticos en investigación veterinaria, inferencia estadística por test y bootstrap, diseño de experimentos y modelos matemáticos, procesos markovianos, análisis de supervivencia, modelos prototipos, bioestadística, etc. Fruto de este trabajo se ve en efecto, asumiendo al máximo el número, ha dirigido o corregido 3 síntesis doctorales, ha publicado más de un centenar de trabajos, de artículos de investigación en revistas especializadas, y ha defendido más de 70 ponencias en congresos. Bueno, para mí me gustaría destacar un aspecto, en mi opinión, fundamental de la investigación del profesor Pedro Saavedra, aspecto que sigue siendo un problema pendiente para la comunidad matemática, y es su implicación y digamos su meterse a formar parte de equipos multidisciplinarios. En eso los matemáticos son muy demandados y su trabajo es muy valorado, pero por lo que yo sepa, en Canarias esa faceta no ha sido muy bien explorada, y desde luego no es pionero. Yo recuerdo leer un artículo cuando se estaban haciendo modelos matemáticos para la SIDA, unos matemáticos que se incorporaron a un grupo multidisciplinar que estaba investigando enfermedades y su transmisión. Y me decían ellos que al principio les costaba, porque no entendían la jerga, el lenguaje de otros científicos que formaban juntos, formaban en esos grupos, y que eran mayoría, médicos, biólogos, etc. Pero dicen que después que comprendieron el lenguaje, pues se sentían muy cómodos, y que los resultados eran muy buenos, y que todo fue muy provechoso. Bueno, el profesor Pedro Saavedra sabe mucho de ello por su integración en las facultades de medicina y veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pienso, repito, que una salida en un campo de investigación muy atractivo que los matemáticos no han explorado suficientemente. Bueno, yo soy testigo porque iré por allí para ver a Pedro, pues, de que a medicina o de veterinaria, porque está todo el día liado. Porque los médicos son exigentes, tienen resultados prontos. En nombre de la Academia de Ciencias, quiero agradecerte que en estos tiempos no de cólera, pero sí de algo que sirve, ¿no?, de esta pandemia, hayas aceptado participar en esta última sesión académica aquí en Tenerife. Les recuerdo que la próxima sesión es la de clausura y que será en Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias, señor presidente, por sus palabras que sinceramente me han llenado de mucha satisfacción. Se lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque usted fue mi primer profesor en la facultad y sabe usted que yo sentía mucho afecto por usted, tanto como persona como docente. Usted sabe eso perfectamente. Compañeros académicos, señoras y señores, quiero también manifestar mi satisfacción de que precisamente esta conferencia se da el día que se cumplen 5 años de mi discurso de ingreso en esta institución.
Por tanto, yo creo que era la mejor forma de celebrar este primer lustro como académico de la Real Academia Canaria de la Ciencia. Bueno, pues como el tema no sé si puede resultar muy largo, si a ustedes les parece ya entramos en materia. Y entramos en materia observando una serie temporal. Una serie temporal. Esto es un proceso estocástico, una serie temporal. ¿Qué observamos ahí? Algo tan sencillo como la serie de muertes mensuales que se han producido en España desde enero del año 2008 hasta junio del año 2020. En esa serie ustedes pueden observar características tales como que aparecen unos picos, pues esos picos siempre aparecen alrededor del mes de enero, que es cuando se dan las mayores tasas de mortalidad. Fíjense bien que los datos que estamos observando aquí son datos absolutos, son frecuencias absolutas, son números de muertes. Y entonces ustedes observarán que hay una cierta tendencia, parece que la serie tiende a crecer, pero claro, eso no dice nada porque la población también ha crecido. Luego tendremos la oportunidad de ver que las tasas, luego definimos lo que son las tasas sí que se han mantenido razonablemente constantes, con estas oscilaciones que ustedes están viendo aquí, pero se han mantenido razonablemente constantes. Bueno, hemos empezado viendo esta serie, pero de repente, cuando llegamos aquí al año 2020, ahí observamos una cosa inusual, un aumento inusual en el número de muertes. Eso es lo que nosotros, o al menos yo le he llamado el outburst, es decir, la explosión en la mortalidad en España. Fíjense ustedes que esto ocurre alrededor de los meses de febrero, marzo, abril, mayo del año 2020. Naturalmente, ustedes saben que lo que está detrás de ese fenómeno es precisamente la aparición de un virus que se llama el virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo. ¿De acuerdo? Este virus, también conocido como el nombre del COVID-2, pues se aisló por primera vez en la provincia de Wuhan, en China. Y más allá de todas las fantasías de si laboratorios, etcétera, esto no cabe la menor duda, sinceramente no cabe la menor duda, de que su origen es un origen zoonótico. ¿Qué significa esto? Que es el paso de un huésped de un huésped animal a un huésped humano. Por tanto, eso es lo que desencadena, lógicamente, no solo en España, sino que desencadena en todo el mundo la llamada pandemia del el COVID-19. Bien, este artículo, este trabajo, esto ya es un artículo que hemos mandado a hacer una publicación, pues este trabajo, ¿cuál era su objetivo principal? El objetivo era la gran polémica que se suscitó sobre el número de muertes que estaba produciendo el virus. Ustedes recordarán que por esos meses de marzo-abril, pues el Ministerio de Sanidad informaba de si eran 28.000, si eran 30.000, otros medios decían que eran 40.000, 50.000. Bien, ¿esto qué significa? ¿Que unas personas mentían y otros no? Yo no creo que se pueda decir eso, no es mi opinión. Es un punto, esta cuestión es una cuestión, como estamos diciendo ahí, es una cuestión problemática. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ahora tendremos ocasión de ver las diapositivas. Porque una persona contrae el COVID, entonces se puede morir como consecuencia del COVID. ¿De acuerdo? El problema que produce es, en primer lugar, empieza con un problema de dificultades respiratorias, ¿de acuerdo? Luego desencadena un proceso trombótico clarísimo, ¿de acuerdo? Y las personas morían en cuestión de unas horas. Eso es lo que ocurría, directamente por el COVID. Otras personas, pues de repente
contraían el COVID, pero el COVID no les producía ningún tipo de sintomatología y se morían por otras causas. O bien tenían otras enfermedades que el COVID agravaba. Pero también hay más. Y ese más es que hubo un periodo de confinamiento. Entonces, ese periodo de confinamiento pudo actuar como un factor protector de muerte por otras causas. Luego tendremos ocasión de ver esto, es decir, esto que estoy comentando no es una especulación, lo vamos a ver en los datos que les voy a mostrar, que son datos del INE. Por tanto, ¿cuál es el tema que nos ocupa aquí esta tarde? El tema que nos ocupa esta tarde es evaluar fíjense bien, cuál es el efecto de la pandemia causada por el COVID-19 sobre la mortalidad en España. El problema para mí es en España. Yo aquí me refiero exclusivamente a la primera ola del virus. La primera ola, yo creo que en España podemos hablar de que empieza a principios de marzo del año 2000, habían habido algunos casos previos, pero cuando el problema adquiere el tamaño de una pandemia es a partir de los primeros días de marzo del año 2020, ¿de acuerdo? Y luego ya yo estuve construyendo unas curvas, en Canarias por lo menos, se vio clarísimamente que las curvas de contagios, por lo menos que eran las que ellos estaban siguiendo, esas curvas de contagio básicamente llegaron casi a tener unas prevalencias, unas tasas de cero prácticamente a finales del mes de mayo, prácticamente de cero. Luego se sostuvo en cantidades muy bajas, ¿de acuerdo? Pero el foco fuerte fue 1 de marzo, yo diría finales de mayo, ya metidos en junio. Bueno, entonces lo que yo he decidido aquí es analizar siempre, fíjense bien, el periodo 1 de marzo, 30 de abril. ¿De acuerdo? Cuatrimestre 1 de marzo, 30 de abril. Porque es el momento en el que se dieron el número, se produjo la mayor incidencia de mortalidad debido al coronavirus. Fíjense ustedes que a pesar de los confinamientos, las mortalidades fueron muchísimo mayores que las que están ocurriendo ahora, sin punto de comparación. Sí, todo esto, ahora claro, es que ahora no hay confinamiento. El virus no tiene ahora, y esto lo sé por compañeros de las unidades de medicina intensiva, no tiene la virulencia que tenía en esa primera ola, no la tiene ahora. Hay que tener mucho cuidado porque te puede matar, pero no tiene la misma virulencia que tenía en esa primera época. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo vamos nosotros a enfocar este problema? Bueno, el enfoque yo no pretendo decir que sea de una gran originalidad, pero yo creo que el enfoque consiste en considerar toda la secuencia de las tasas de mortalidad siempre en los meses en el cuatrimestre 1 de marzo, 30 de junio. ¿Por qué? Porque las mortalidades tienen sus componentes estacionales, no puedo estar mezclando épocas. Entonces siempre ese periodo. Y entonces con los datos de seguimiento desde el año 2008 hasta el año 2020, yo construyo un patrón de evolución de las tasas de mortalidad. Ya veremos que ese patrón, mucha gente lo que se saca la media, bueno, ese patrón ya veremos que tiene una serie de componentes y sobre todo cuando cambiamos de comunidades autónomas, porque este estudio pretende al final ver el impacto y ver también cómo se difundió la epidemia a lo largo de las comunidades autónomas. Entonces, la idea es, a partir de esos datos, intentar estimar un patrón de evolución hasta el año 2020. Y entonces, en ese patrón de evolución que nosotros estimamos, quitamos lo que es el outpost. Y entonces, con eso yo hago una proyección. Ahora lo veremos en un gráfico, en un estudio breve de simulación. Y con eso yo puedo proyectar las tasas de mortalidad o el número de muertos, ¿de acuerdo?, que se hubieran producido en España de no haber aparecido el problema del COVID.
Y entonces la cosa es tan simple como comparar las muertes reales con las muertes proyectadas. Entonces, ese exceso de mortalidad es lo que yo digo que es un marcador subrogado de las mortalidades por COVID-19. Bien, ahora tendremos ocasión de ver esto de forma gráfica, pero esa es la gran idea. Cuando yo tenga ya los excesos de muerte, que no digo que esos excesos de muerte, yo no estoy diciendo eso, que esos excesos de muerte son exactamente por el COVID, no digo esto, ya tendremos ocasión de ver que no es esto lo que estoy diciendo. Entonces lo que vamos a ver es cómo se produjo, a ver si tenemos la oportunidad de ver cómo fue la difusión de la epidemia. Es muy posible que la epidemia tuviera un gran foco inicial, que fue Madrid, y que se extendió a las Castillas adyacentes, y que llegó con muy poca fuerza a Andalucía o a Valencia. Otro foco, quizás no tan grande, fue Barcelona, y cogió a todo lo que puede ser la zona del nordeste de España, dejando bastante fuera a lo que es la parte de Galicia y de Asturias y también de Santander. Eso lo veremos ahora, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es si estos modelos que yo voy a presentar son capaces de mostrarnos que efectivamente ha habido una difusión, una propagación de la epidemia de unas comunidades hacia otras. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, por tanto, fíjense bien, la idea es que el exceso de mortalidad, muertes observadas, en realidad, menos lo que predice el modelo, basándonos en la proyección de los años previos, ese va a ser un marcador subrogado de las muertes del COVID. Muy bien, es decir, el marcador subrogado en medicina le llamamos un marcador subrogado cuando yo no puedo medir algo directamente, lo mido a través de un marcador que me indica cómo es ese latente, es un marcador latente que yo no puedo medir. Muy bien, entonces, método. Bueno, aquí entra un poquito las matemáticas, y aquí pues tengo buenos compañeros matemáticos, ¿de acuerdo? Pero voy a intentar no meterme en demasiadas profundidades. Método, vamos a ver. El estudio se centra en el cuatrimestre comprendido 1 de marzo, 30 de junio, eso ya lo hemos dicho. Bien, la población, eso sí, el Instituto Nacional de Estadística clasifica la población en 4 grupos, que son los que están ahí. Hasta 50, de 50 a 64, de 65 a 74 y más de 75. Entonces, fíjense bien, para hacer la proyección debemos utilizar un modelo diferente para cada uno de los grupos de edad. ¿Por qué? Porque los comportamientos son distintos. Por ejemplo, el August. El August prácticamente no existe en las personas que son menores de 50 años. Los comportamientos son distintos, ¿de acuerdo? Entonces, lo prudente es un modelo para cada grupo de edad. Alguien podría pensar, hombre, un único modelo y que tenga como covariable el grupo de edad. Eso sería, ahí hay interacciones, si ustedes me permiten la expresión, eso no es una buena política. Bueno, entonces, más cosas. Para cada grupo de edad se realizó una proyección de las cifras de muerte para el año 2020, tomando como base el intervalo de los años previos, ¿de acuerdo? Y utilizamos lo que se llama un modelo espacio-temporal. Ya verán que lo podemos entender perfectamente, sobre todo porque voy a poner previamente una simulación muy sencilla, muy didáctica, ¿de acuerdo? Muy bien. Y una vez estimadas las muertes proyectadas para 2020, el exceso de mortalidad, la diferencia, ¿verdad?, la analizaremos con otro modelo, que es un modelo espacial nada más. Y en ese modelo tendremos la oportunidad de ver que efectivamente la epidemia fue una propagación de unas comunidades a otras. Es decir, no es algo que surge en una comunidad y surge en otra de forma independiente, sino que fue una difusión de unas comunidades hacia otras. Por tanto, ¿cuántos modelos vamos a manejar? 5. 4 modelos espaciotemporales para proyectar hacia el año 2020 y luego un modelo, el más simple de todos. El modelo último es muy sencillo, muy simple, simplemente para analizar, para comparar
las mortalidades entre las comunidades autónomas y además analizando una cosa que yo me he metido en las redes, ya luego lo comentaré cuando llegue ahí, que se llama la Spational Fractional Variance. Nadie hace esto. Sin embargo, los autores de un artículo sí lo hacen. No entiendo por qué no lo hacen los autores por ahí. Luego al final, si ustedes quieren, comento esto porque es un aspecto muy interesante del último modelo. Muy bien. Datos. Los mejores son los del INE, ¿verdad? Los del Instituto Nacional de Estadística. Pues de ahí procede. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen alguna discrepancia con los datos que van a ver, yo les remito al Instituto Nacional de Estadística. Además, yo creo que muchos de ustedes conocen al profesor Ángelo Santana, y Ángelo Santana es de una habilidad extraordinaria captando datos de cualquier sitio. Los que lo conocen saben que esto es así. Muy bien. Segundo, bueno, para cada uno de los grupos de edad mencionados, el conjunto de datos disponibles, a mí siempre me gusta cuando voy a expresar un modelo, el modelo, ¿qué pretende hacer? El modelo pretende decir a qué obedecen los datos, a qué patrón obedecen los datos. Es un modelo, a qué patrón obedecen los datos. Luego, primero hay que decir cómo son los datos. Entonces, ¿cómo son los datos? Los datos son algo tan simple como tamaño de la población y muertos. Tamaño de la población y muertos. Eso sí, fíjense bien, los tamaños poblacionales están indexados con 3 variables. El sexo, la comunidad autónoma y el año. No es todo el año, fíjense bien, es el cuatrimestre 1 de marzo, 30 de junio de cada año. Lo que está afuera no me interesa, solamente esos periodos. Bien. Entonces, de esta forma, ¿cuántas cohortes salen ahí? Pues multipliquen ustedes, pues serían 2 de sexo, 17 comunidades autónomas, 34, y luego multipliquen por el número de años que tenemos ahí. Por tanto, esas son todas las cohortes que nosotros estamos manejando. Muy bien, seguimos. Entonces, bueno, ya lo estamos diciendo aquí, esto representa el tamaño de la población, esto representa el número de muertes y los subíndices son las covariables de los modelos, en definitiva. Ese es el sexo, indicando con el 1 si es hombre o mujer, la variable código de la comunidad autónoma con valores de 1 a 17, y T, que es la secuencia de cuatrimestres desde el año 2008 hasta el año 2020. Muy bien, continuamos. Bien, aquí ahora es necesario simplemente unos conceptos que probablemente ustedes conozcan perfectamente, pero en rigor debemos exponerlos, que es lo que vamos a manejar fundamentalmente. En primer lugar, las tasas de mortalidad. ¿Cómo se definen? Antes, cuando empezamos con la primera diapositiva, dijimos, hombre, estos datos hay que tener en cuenta que son cifras absolutas. Las muertes han aumentado porque ha aumentado la población. Hay que hablar de las tasas de mortalidad, lógicamente. ¿Y cómo se definen? Hombre, en cada cohorte, fíjense ustedes que cada cohorte está determinado por sexo, comunidad autónoma y año. En cada cohorte yo tengo el número de muertos y el tamaño de la población. El cociente que representa la proporción de muertes. Si multiplico por 10 elevado a 5, lo que me da es el número de muertes por cada 100.000 habitantes, por cada 100.000 personas. Bien. Luego hay otra constante que defino por aquí, que esto tiene que ver con la proporción total de muertes. Es decir, aquí no hago otra cosa que sumar los muertos en función del número total de la población. Y luego, fíjense bien, en el modelo aparece otra variable que es el número esperado de muertes en cada cohorte de no haber efecto de las covariables. Es decir, que si el sexo, la comunidad y el año no hubieran tenido efecto sobre el número de muertes, entonces el número esperado, el número teórico de muerte en cada cohorte, pues sería proporcional al tamaño de la población, directamente proporcional, y claro, la constante de proporcionalidad es precisamente esta. Por tanto, estos no son más que unos conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de toda la exposición. Y llegamos, por último, a la filosofía bayesiana.
Yo podía haber hablado aquí de la inferencia bayesiana, pero me gusta más utilizar la expresión filosofía bayesiana. ¿Por qué? Bueno, el título de la conferencia es un modelo bayesiano, y aquí hemos usado los criterios bayesianos. ¿Qué son los criterios bayesianos? Vamos a ver. Cuando yo tengo una realidad, y esa realidad a veces se resume en un parámetro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la efectividad de la vacuna para el COVID, bueno, el parámetro de interés ahí es la probabilidad. Es exactamente la probabilidad, no es la proporción, es la probabilidad de que un paciente presente éxito en la vacuna. Cuando hay un éxito, hombre, pues cuando es capaz de generar unos anticuerpos que tengan la posibilidad, que tengan la capacidad de neutralizar la acción del virus. Si eso no lo conseguimos, la vacuna ha fallado. Bien, entonces el parámetro hace referencia a toda la población. Sin embargo, cuando yo lo quiero estimar, yo no puedo vacunar a toda la población, bueno, algo de eso se va a hacer, pero a priori, antes de lanzar la vacuna a la sociedad, yo tengo que estimar cuál es la tasa de respuesta, la tasa de éxito. Cojo una pequeña parte de la población. En cada persona yo observo unas variables binomiales 1 pi, es decir, 1 si tiene una respuesta favorable, 0 si no. Entonces lo observo en muchas personas, ¿bien? Entonces eso me proporciona unos datos y con esos datos hago una estimación, la proporción muestral, que es un estimador centrado, que tiene una varianza pi por 1 menos pi partido por n, todo eso. Esa es una estimación frecuentista. ¿Por qué? Porque se basa exclusivamente en los datos. Ahora bien, a veces existe información más allá de los propios datos, información que puede tener el investigador a priori. Y yo les voy a poner a ustedes una especie de capricho que tengo yo, y es estimar la tasa de diabetes tipo 2 que hay en Fuerteventura. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué majadería es esa? Bueno, tiene esta explicación. Canarias es una de las regiones españolas donde las tasas de diabetes tipo 2 son las más altas. Es decir, aquí podemos estar en tasas del 12%. Estoy hablando de población de más de 30 años. Bueno, son tasas muy elevadas. Y eso lo podemos encontrar en Tenerife, lo podemos encontrar en Gran Canaria, en La Palma. Seguro que si vamos a La Palma, algo de eso ocurre. Pero Fuerteventura, en Fuerteventura es que las 3/4 partes de la población es inmigrante. Luego, ¿verdad que le entra a uno curiosidad por saber si eso modifica la tasa, si es diferente? Bueno, ¿cómo podría yo estimar esa tasa de prevalencia, que es la probabilidad de que una persona aleatoriamente seleccionada tenga diabetes tipo 2? Bueno, podía coger una muestra, vamos a suponer que no dispongo de muchos datos. Si no dispongo de muchos datos, el estimador no es un buen estimador. ¿De acuerdo? Tendrá mucha varianza, es muy impreciso. Pero yo estoy completamente convencido, con todos los datos que he manejado yo de diabetes en mi vida, estoy convencidísimo que esa tasa de diabetes no puede pasar del 12%, porque lo del 12% es la barbaridad de Canarias. ¿Por qué? Pues por la genética que hay por aquí por Canarias, por los estilos de vida, por la cultura. Todo esto, yo no hago ejercicio, yo como mucho, yo no cuido el peso, todo esto son factores que hacen que aumente la probabilidad de que haya diabetes. Eso es una barbaridad. Yo no creo que con una población inmigrante, muchos vienen de Galicia, por tanto yo juraría que estaría entre el 8 y el 12%, como mucho. Y entonces yo puedo decir que la tasa de diabetes en Fuerteventura, mi creencia a priori, mi creencia, al margen de los datos, es que eso debe ser que el parámetro ese desconocido está más o menos entre 8 y 12, con el centro de gravedad en 10, o sea que se comporta como una normal.
de esperanza 10 y desviación estándar 1. He modelado un parámetro desconocido mediante una distribución de probabilidad que se fundamenta no en los datos, sino en mis creencias. ¿En qué consiste la filosofía bayesiana? La filosofía bayesiana consiste en combinar mi creencia a priori con los datos. Pero fíjense ustedes, hay una trampa que se puede hacer ahí, y es, fíjense bien, y la trampa es que yo intente construir mi creencia a priori sobre los datos. Eso es una trampa clarísima. ¿Están de acuerdo conmigo? Si mi creencia tiene que ser algo independiente de los datos, tiene que ser fuentes independientes, si no, esto no. ¿De acuerdo? La filosofía bayesiana lo que da es mi creencia de cómo se comporta el parámetro que no conozco, tiene una distribución de probabilidad a priori, la distribución a priori. Los datos, los mismos que tengo en un estudio, en una inferencia frecuentista. De ahí se calcula la distribución a posteriori, que es el estimador bayesiano. Por tanto, es la manera de combinar la creencia que yo tengo sobre un parámetro con lo que me dicen los datos. Por tanto, aquí hemos hecho, fíjense bien, en nuestra aproximación a la realidad es ese parámetro que no conocemos, ¿de acuerdo? La tasa de diabetes tipo 2 en población adulta de Fuerteventura, la tasa de, o la probabilidad de que la vacuna para el COVID sea efectiva. Podemos hablar de innumerables parámetros. Esos parámetros son una realidad de la población. Y entonces un bayesiano, dispone fundamentalmente, considera fundamentalmente dos fuentes para estimar esa realidad, que son los datos siempre tienen que estar, los datos si el estudio está bien hecho, si no tiene sesgos, si no está manipulado, los datos son los objetivos, y la distribución, la creencia a priori, que eso se modela a través de una distribución de probabilidad, la distribución a priori. Entonces, la combinación de todas estas cosas, los métodos bayesianos se dedican a combinar estas cosas. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con la inferencia bayesiana, un poquito, ¿te acuerdas? Te dan una distribución a priori, te dan la verosimilitud y tú sacas la posteriori. Y entonces la esperanza de la distribución a posteriori es el estimador Bayes bajo la pérdida cuadrática. Eso nos lo enseñó Pilar de Ibarrola, ¿tú lo recuerdas? En el curso 76-77. Muy bien. Anteayer. Muy bien. Entonces, bueno, visto esto, ya empezamos con los datos. Yo supongo que ustedes de lo que tenían ganas era de ver cosas de estas. Ahora ya no pongo muertes absolutas, sino ahora pongo muertes por 100.000 personas cuatrimestre. Muertes por 100.000 personas y cuatrimestre. Esa es la tasa que estoy utilizando. Entonces, vamos a ver, yo voy a poner siempre como casos especiales Canarias y Madrid. Pensarán ustedes que pongo Canarias porque es la región nuestra, ¿no? Porque es donde menor fue la incidencia del COVID-19. ¿De acuerdo? Madrid, ¿por qué? Porque es donde mayor fue la incidencia del COVID-19. ¿Y por qué además? Porque yo creo que en esa primera oleada en Madrid fue un importantísimo foco de propagación hacia las comunidades adyacentes. Si eso ustedes creen que no fue así, me lo dicen al final de la charla. ¿De acuerdo? Bien, y ahora, por favor, fíjense bien, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Yo lo único que he hecho aquí es hacer la diapositiva y calcular las tasas. Les aseguro que están bien hechas. Fíjense ustedes que aquí hay 8 cohortes en cada año. 8 cohortes. 4 grupos de edad por 2 sexos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en realidad, el primer grupo de edad, que es el de menos de 50 años, yo al principio, en el primer estudio que hice, no lo consideré, pero claro, como luego sí que tuve que contar todos los muertos para el segundo modelo, lo incluí. Pero ustedes pueden ver que eso prácticamente es plano, ¿no? Prácticamente, es decir,
La mortalidad en Canarias, por debajo de los 50 años, estamos hablando de muertes por cada 100.000 personas y por cada uno de los cuatrimestres. Bueno, vamos a llegarnos a donde la mortalidad ya sí que fue importante. Estamos hablando en la corte de más de 75 años, que son las que aparecen arriba. Muy bien, entonces la curva esta, no sé qué color es este, pues serían varones de más de 75 años, y esta que está en el gris un poquito más pálido, la verdad es que tenía que haberlas hecho de punto, son las mujeres de más de 75 años. Ustedes observen que los patrones de hombres y mujeres son prácticamente iguales. Esos son datos crudos, es decir, aquí no hay estimación, estos son datos crudos, no hay estimación. Bueno, miren ustedes lo que pasa al llegar a 2020. En Canarias hubo realmente como la palabra que estamos empleando, un outburst, es decir, una explosión en la mortalidad. Ustedes podrán dudar de esto. Dice, hombre, si todos los días se decía que había un muerto por aquí, un muerto por allá. Sí, ¿verdad? Pero ¿y esos muertos cuántos fueron? Pero además, vamos a ver, cada vez que llega el mes de diciembre, enero, aparecen otros virus que también producen síndromes respiratorios severos. Y agarra a los señores mayores que no están vacunados y se los lleva por delante. Muchas de estas personas estaban confinadas este año. La realidad es que en Canarias no se observa, yo no sé si ustedes ven eso que está ahí, pero yo no veo por ningún sitio el incremento de la mortalidad. Los datos son del INE, repito. Si alguien tiene alguna duda, yo le paso la base de datos, están descargados del INE. Por tanto, en Canarias realmente no se produjo un outburst. Y desde luego el efecto de ese outburst fue muy diferente de unas comunidades a otras. Y por tanto, habrá que hacer un buen modelo para hacer la proyección. ¿De acuerdo? Nos causa, Luis, ¿verdad?, una cierta duda lo que estamos viendo ahí. Pero son los datos crudos, Luis. Si esto fuera una estimación, tú podrías dudar de los métodos de estimación que yo he utilizado, pero son datos crudos. ¿De acuerdo? Es decir, yo estoy convencido de que el confinamiento actuó como protector de la mortalidad. Es decir, el señor que se va allí al Parque Santa Catalina o aquí al Parque García Sanabria, puede ser, a jugar allí con los otros jubilados, aparece uno que tenía la gripe, el SARS-1, se la pasa al otro, ahora este año no pudieron hacer eso. Eso fue así. Eso fue así. Bien, y ahora que están esperando ver ustedes, estamos esperando ver Madrid, ¿verdad? Y cuando vemos Madrid, ahí esto fue una bomba, una auténtica bomba. Fíjense ustedes, vamos a la corte donde tradicionalmente la mortalidad es mayor, que serían los varones, lo ven aquí, de más de 75 años. Esas tasas de mortalidad están oscilando alrededor de 2.500, 2.400. Puede haber una cierta tendencia, puede haber una cierta tendencia. Por eso en nuestro modelo tenemos que considerar tendencia. Y una tendencia específica para cada región. Pero de repente, fíjense ustedes, de unos 2.400, incluso aquí yo diría que 2.300, damos un salto a más de 4.500, es decir, se multiplicó por 2. Eso fue una auténtica explosión lo que ocurrió en Madrid. ¿De acuerdo? Bien, yo no entro ahora para nada en ningún tipo de consideración de medidas ni nada de eso, solo digo lo que dicen los datos. Los estadísticos solo nos dedicamos a analizar datos, no nos dedicamos a más nada. Muy bien, esto es lo que hay. Bien, entonces al llegar a este punto vamos a intentar mostrar, hombre, si ustedes me lo permiten, de una manera didáctica, cómo hacer esa proyección. ¿Cómo hacer esa proyección? Muy bien, el outburst, ¿de acuerdo? La explosión. Bueno, entonces, esto es una simulación, vamos a ver si la podemos entender. Porque claro, en estadística, cuando queremos saber si algo funciona bien, pues tú haces una simulación, claramente, ¿verdad? Y ves lo que da de sí la simulación. Dice, no, un teorema. Los teoremas son asintóticos. Los teoremas dicen, cuando n tiende a infinito, sí, pero es que yo todos los días estoy peleándome con los datos. ¿Y eso de que n tiende a infinito? Yo
tengo una muestra de 200 pacientes, no tengo más. A mí no, yo no le doy un botón y de repente la muestra empieza a tender a infinito, yo no tengo eso. ¿De acuerdo? La simulación. Vamos a ver qué tal funciona esto. Muy bien, vamos a ver. Imagínense ustedes que I de t representa el número de muertos que va cambiando con el año. T son los años. Por tanto, está el año 1, el año 2, el año t. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estas muertes siguen un patrón. El patrón que vamos a ver ahora es simulado completamente. Muy optimista, por cierto. Entonces, el patrón dice que el número de muertos sigue una ley de probabilidad de Poisson de parámetro. El parámetro es la media, el valor esperado, lambda sub t. Fíjate bien, Luis, el lambda sub t es el patrón. Ahora lo vamos a ver mejor en la diapositiva. Entonces, yo voy a suponer, no se preocupen que esto lo comprenderemos bien ahora. Yo voy a suponer que el logaritmo de lambda de t es una función lineal de t. Ese es el patrón ordinario. Pero, ¿qué es lo que está anotado en rojo? Lo que está anotado en rojo es la explosión. Fíjense bien. Esto es importante porque es aquí donde está la sustancia de lo que estoy tratando de explicar esta tarde. Fíjense bien quién es I sub t. Vamos a ver, Pepe, la función indicatriz. Los que somos matemáticos no tenemos duda, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. I sub t de t vale 0 cuando t es distinto de t. Pero vale 1 cuando el subíndice, lo ven aquí, coincide con el t grande que hay ahí. Dicho con otras palabras, este es el patrón lambda de t. Y evoluciona así alfa más beta de t. Y mientras yo no llegue al último año, que es el año del outburst, ¿de acuerdo? Esto vale 0, ¿verdad? No se le suma nada. Pero en el último año, ¿qué ocurre? En el último año lo que ocurre es que esta variable que hay aquí vale 1. 1 por gamma y gamma. Luego gamma, ¿qué es? El parámetro que cuantifica la explosión. No sé si esto se ha visto bien, pero vamos a verlo en el gráfico. Este es el patrón. De alguna manera, repito que es una simulación, de alguna manera aquí lo que se está diciendo es, oiga, mire usted, las muertes están disminuyendo y llega un momento que no se muere nadie. Bueno, esto no es más que una simulación. Fíjense bien que corresponde a esta función que hay aquí, que si yo despejo lambda de t, Luis, te sale una función exponencial. Y lógicamente, Luis, si la beta es negativa, la exponencial va decreciendo. Yo creo que esto lo comprendemos todos. Muy bien, ese es el patrón. Esa es la realidad latente, la que no se ve. La que no se ve. Y eso es lo que hace el estadístico. A partir de los datos, escudriñar cómo es la realidad oculta, cómo es la realidad latente. ¿Cuál es la realidad latente? La realidad latente es la curva roja. ¿Qué es eso? Esos son los muertos reales. Los muertos reales están oscilando aleatoriamente arriba y abajo del patrón, de la esperanza. Pero de repente, cuando llega el último año, que es el 20, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el patrón y lo que se ha observado se dispara de una forma radical. ¿Me entienden, por favor? Esta es la idea, una de las grandes ideas. ¿Por qué? Porque hubo algo, seguramente el bicho, el COVID-19, que hizo que esto saltara, y es realmente lo que ya está modelado ahí. Y ahora la gran pregunta es, bueno, con los datos estos, que son los rojos nada más, ¿yo puedo estimar lo que pasó ahí? ¿Yo puedo estimar este modelo? Sí, lo estimo ese modelo, sin mayor problema. Lo puedo usar utilizando métodos frecuentistas. En realidad esto es una regresión lineal, ¿de acuerdo? Porque en el fondo, no, es una regresión de Poisson, perdón, he dicho un disparate. Bueno, pero si yo tengo en cuenta este término, yo puedo estimar también el gamma. Y entonces, ¿qué es lo que hago? En lo que yo he estimado, resto el outburst, quito el gamma. ¿Y qué queda?
queda lo que está en verde. ¿Lo ven ahí? Ustedes se dan cuenta que la proyección coincide exactamente con el patrón que hubiera, es decir, lo que hubiera ocurrido. ¿Lo ves, Luis? O sea, pero para eso tienes que poner un muy buen modelo. Un muy buen modelo. Claro, es que esto tiene truco. ¿Por qué? Porque yo he usado el mismo modelo que ha simulado los datos. Pero cuando uno está todos los días peleándose con los datos, uno sabe que yo puedo tener mucha imaginación para buscar un modelo ad hoc para los datos. Pero desde luego eso no va a coincidir. Luego, ¿la clave dónde está? La clave para hacer una buena proyección está en buscar un muy buen modelo. Y en eso es en lo que nos aplicamos. O sea, esta es la idea clave, fíjense bien. La voy a repetir otra vez. La idea clave es que hay un patrón, la curva azul. ¿La realidad qué es? La realidad, en el fondo, son fluctuaciones aleatorias sobre el patrón, la curva roja. Ustedes ven que el comportamiento de la curva azul, que es la teórica, y la curva roja, que es la real, son iguales hasta que de repente se produce ahí un salto. Entonces yo sé que en el modelo debo añadir este término. Estimo el modelo con ese término incluido y eso me permite estimar el gamma. Y entonces yo le quito el gamma tranquilamente y entonces tengo la curva verde. Entonces ahí están las ideas de cómo se hace la proyección. Muy bien. ¿Qué modelo es el que nosotros hemos empleado? Un modelo espacio-temporal para cada uno de los grupos de edad. ¿Por qué? Porque los comportamientos son diferentes para cada grupo de edad. Y hay muchos datos para cada grupo de edad. Ustedes cuenten ahí la cantidad de cortes que hay. Es decir, no hay problema, aquí no van a haber problemas de sobreajuste. Es decir, hay 2 por 17 y luego por 13. O sea, tengo datos de sobre. Bueno, el modelo, fíjense ustedes, en cada corte yo supongo que el número de muertes sigue una ley binomial negativa. Podría haber dicho una de Poisson, como hice antes. Luego justifico por qué he cogido una binomial negativa. No lo he hecho adrede. Explicaré por qué he cogido una binomial negativa. Vamos a ver. A ver, yo no quiero complicarles mucho la vida con este modelo, pero miren, el S, recuerden ustedes que era el sexo. 1 para los varones, 0 para las mujeres. Si el parámetro beta valiera 0, ¿qué quiere decir? Que da igual que S valga 0 o 1, es decir, el sexo no influye en la mortalidad, pero aquí sí influye, lo hemos visto. Después, U sub A y V sub A son componentes que tienen que ver con la región, con la comunidad autónoma. Pero no voy a explicarlas ahora. ¿Saben por qué? Porque van a aparecer en el modelo que me interesa más, que es el último. Una de ellas tiene en cuenta lo que pasa en las comunidades vecinas y la otra no tiene en cuenta lo que pasa en las comunidades vecinas. Porque las mortalidades, por ejemplo, evidentemente si en un lugar hay mucha mortalidad por unas razones de bajo nivel de vida, lo que sea, es posible que eso se propague a comunidades adyacentes. Pero luego también pueden haber efectos propios de cada una de las regiones. Pero repito que no lo voy a explicar aquí porque luego lo tendría que volver a explicar otra vez. Bueno, entonces, en definitiva, los efectos son 2 efectos espaciales, los explico al final, ahora no los explico, y las componentes no estructuradas, ¿no? Están las componentes, y luego están las componentes no estructuradas. Eso queda pendiente un poquito para el final. ¿Te das cuenta, Luis? Lo que aparece, lo que tiene que ver en el modelo con la comunidad autónoma. Y ahora lo que sí aquí es más... bueno, yo le tengo que dar al modelo esta matriz. ¿Por qué? Porque yo le tengo que decir qué comunidades son vecinas y qué comunidades no lo son. Por ejemplo, Andalucía es vecina con Andalucía, claro está, y también con Castilla-La Mancha, y también con Extremadura, y también con Murcia y con nadie más. ¿Te das cuenta, Luis? Es decir, el modelo tiene que saber, tiene que conocer esta matriz, se la tenemos que dar. ¿Por qué? Porque él va a tener en cuenta las comunidades adyacentes. Y esto, fíjense bien, es fundamental en un modelo de propagación de epidemia. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, porque la epidemia ocurre hacia las comunidades contiguas.
Luego están las componentes temporales, que serían, fíjense bien, el gamma de t que ven aquí, simplemente decir que el gamma de t, no sé si ven esta notación, lo que dice es que lo que ocurre en cada instante t está condicionado por lo que ocurre en los dos instantes anteriores. Y a su vez, claro, esto es autorregresivo de alguna manera, es decir, va teniendo en cuenta todo lo que pasó antes. Pero luego, fíjense bien, aquí aparece una pendiente, esto es una pendiente, ¿lo ven? D sub A es una pendiente que multiplica a t. Cada región tiene su propia pendiente. ¿Qué significa eso? Que las tendencias en principio pueden ser diferentes. Y luego, por último, el outburst, ¿lo ven aquí? Ahora el outburst antes tenía un solo parámetro, ahora tiene un parámetro más un F sub A. ¿Qué quiere decir el F sub A? Que el efecto del outburst cambia de comunidades a comunidades. ¿Cómo no va a cambiar si en Canarias no hubo? Si en Madrid fue una brutalidad, si en Cataluña fue menos. ¿Se dan cuenta? Fíjense ustedes todos los parámetros que tiene ese modelo. Muy bien. Y ahora una cuestión técnica. ¿Por qué yo he cogido la distribución binomial negativa? Vamos a ver, miren. Para yo medir la bondad de ajuste de un conjunto de datos a un modelo, hay medidas. Una de ellas, en este tipo de modelo, es lo que se llama el criterio de información de la deviance. Es decir, lo que mide ese parámetro es la falta de ajuste o lo que los datos discrepan del modelo. Luego, entre mayor es esta cantidad, peor es el ajuste. Fíjense ustedes que hay 4 modelos, uno para cada grupo de edad. Entonces los modelos, digamos, admisibles aquí sería o bien de Poisson o bien con la binomial negativa. Fíjense lo que pasa con el modelo para las personas de menos de 50 años. Aquí me sale 3.573, casi lo mismo. Es indiferente, casi. Pero ya en la cohorte de 50 a 64, 3.937, aquí sí que hay una buena diferencia. En los de 65 a los de 74 son prácticamente iguales. Pero cuando son de 75 o más años, la diferencia es abismal. Por tanto, yo me he optado, todo lo hago de forma sistemática usando una binomial negativa. A ver, los epidemiólogos tienen la muy mala costumbre de irse siempre a los modelos de Poisson. La muy mala costumbre. Y nunca suelen explorar que otras distribuciones pueden ser más asumibles para los datos que la distribución de Poisson. La distribución de Poisson tiene una limitación tremenda. La esperanza tiene que coincidir con la varianza y eso es una restricción de miedo. ¿De acuerdo? Es decir, los datos, muchas veces uno usa un modelo de Poisson y uno ve que hay sobredispersión, claro, porque eso no ocurre, eso no ocurre. Entonces, el otro es un modelo mucho más flexible y sobre todo en el grupo más crítico, que es el de más años, se adapta mejor. Fíjate bien, Luis, lo que dijimos, un muy buen modelo para hacer una buena proyección. Mire, aquí tenemos, yo creo que sinceramente no hay problemas de sobreajuste, cuenten ustedes las cohortes, cuenten los parámetros. No hay sobreajuste y eso que aquí hay, esto es lo que se llama, aquí lo que hay son modelos de Poisson jerarquizados, no voy a entrar ahora en eso. Pero fíjense ustedes que lo que están viendo en abscissa son 4 modelos, ¿no? Menos de 50 a 64, de 65 a 74, más de 75. Lo que ven en abscissa son los muertos observados, los reales, y lo que ven en ordenadas son lo que ajusta el modelo. ¿Qué les parece? Sin trucos de sobreparametrización, de sobreajuste. Que los puntos estén sobre la bisectriz, que significa que los valores observados coinciden con lo que predice el modelo. Luego los ajustes yo creo que son razonablemente buenos. Usted puede decir, es que a lo mejor hay un problema sobre ajuste, no lo hay. Seguro que no lo hay. Son buenos ajustes. Yo creo que hemos encontrado buenos modelos de ajuste. Bueno, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Yo con esto hago las proyecciones, otra vez Canarias y Madrid. Vamos a ver si entendemos bien estos gráficos que hay aquí. Nuevamente los periodos que van, el periodo que va de 2008 a 2020.
Lo que se está considerando en cada año es el cuatrimestre, perdonen que sea tan mis alumnos siempre dicen que yo repito mucho, es verdad. Lo que se está considerando en cada año es el cuatrimestre 1 de marzo, 30 de junio. Muy bien. Bueno, pues lo que ustedes ven en líneas discontinuas es la curva de datos observados. Y la línea continua que ustedes ven es lo ajustado por el modelo. Ustedes se fijaron que yo podía haber dicho, bueno, para cada comunidad autónoma una tendencia, ya, una recta. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué hemos conseguido con el ajuste estas subes y bajas? Por aquella componente que tenía en cuenta los dos periodos anteriores. ¿Entiendes? Yo creo que esto se ha ajustado con mucho cuidado. ¿Y qué ven ustedes al final? Al final yo, ¿se dan cuenta aquí? Quité el Auerbust, lo quité. Por eso, lo que ocurrió en realidad, esto es en las mujeres, esto es en los varones, lo que ocurre en la realidad no tiene nada que ver con lo que se proyecta. Entonces, la diferencia que son el exceso de muerte. Y ese exceso de muerte, ¿qué es lo que lo está explicando? Hombre, ¿les parece que digamos que es el COVID-19, ese virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo, que produce un problema trombótico generalizado, etcétera, etcétera? Bien, fíjense ustedes Canarias. Luis, fíjate en Canarias nuevamente. Luis, ¿tú crees que hay trucos, Luis? Las líneas de puntos son los datos observados, lo que dice el INE. Si tú crees que está mal, coge el teléfono mañana y llama al INE. ¿De acuerdo? Y luego las curvas sombreadas son los intervalos. Aquí no se llaman de confianza, se llaman de credibilidad. ¿Por qué? Porque se saca de los cuantiles de las distribuciones a posteriori. Intervalos de credibilidad. Fíjense ustedes, Canarias, Madrid. Ya tenemos el exceso de muerte. Bueno, esta tabla que viene aquí es una curiosidad. Simplemente aquí están las tasas de mortalidad. Estas son las proyectadas, ¿de acuerdo?, para el año 2020, para ese cuatrimestre 2020, y estas son las reales. Y esto es la comparación de las tasas reales con las proyectadas. Fíjense ustedes qué barbaridad Madrid. Lo que vimos antes, ¿no?, que duplicó, más que duplicó. Después, ¿cuál sigue? Castilla-La Mancha. Está al lado. Después, otra gorda, Castilla-León. Claro, este estudio, ya tengo los datos, le dije que me diera los datos por provincia. ¿Por qué? En Castilla-León, ¿por qué es menor? Porque, claro, yo estoy seguro que cuando haga el análisis ahora por provincia, en Burgos va a ser alto, pero en León ya no va a ser tan alto. ¿Por qué? Porque se aleja más de Madrid. Y de hecho ya aquí ya no es tan grave como lo que pasa en Castilla-La Mancha. Miren lo que pasa en Canarias, 1,046. Pero miren el intervalo de credibilidad, ¿lo ven ahí? Contiene la unidad. No hay un crecimiento significativo, yo lo siento. Pero en Canarias, a mí, ahora me llama un periodista, oye, usted dice, no, mire usted le hace el artículo y ya está, o sea, porque ya me marea. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha ocurrido, estos son los datos. Y el modelo, les aseguro que le di vueltas en verano, no saben ustedes lo que le di vueltas a este modelo. Sobre todo porque no me había hecho bien con todo lo que es el instrumento INLA, no sé si tú lo has oído nombrar, el INLA, ¿no? Integrated Nested Laplace Approximation. Me ha costado, cuesta un poquito manejar todo ese mundo, ¿no? Vale, y entonces los colores que están viendo ahí son los riesgos relativos. Bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, o sea que ya hay mortalidad en las cortes más bajas, ¿se dan cuenta? Siempre Madrid a la cabeza de todo. Inmediatamente Castilla-La Mancha, se pasa a Castilla-León, ¿se dan cuenta? En Andalucía algo menos. Luego fíjense ustedes ya aquí, Madrid siempre como, parece que ahí hubo una bomba en Madrid y que se difundió hacia lo largo. Pero eso lo vamos a ver ahora. Ahora ya pasamos. Y aquí viene ahora la polémica de cuántos muertos
cuánto exceso de mortalidad hubo, que eso es lo que le interesa al periodista. Porque cuando te vienen a preguntar, a ellos no les interesa nada, solo les interesa ver cuál es la diferencia en el número de muertes. Bueno, yo aquí tengo aquí, fíjense bien, muertes observadas en ese cuatrimestre, ¿de acuerdo? En toda España, sumando las comunidades autónomas, claro está. Bueno, ahí no están incluidas Ceuta y Melilla, que coste. Estas son las ajustadas por el modelo. ¿Qué observan ustedes? Son prácticamente iguales. El modelo predice que da gusto. Y entonces le quito el arbusto y entonces saco las proyectadas. Y luego la diferencia entre las observadas menos las proyectadas. Por ejemplo, si ustedes a 4.996 les restan 4.404, si todavía sé yo restar, debe dar 592. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sumo los excesos. Pues fueron 50.000, Fueron 50.000 muertos. El impacto del COVID en esa primera oleada, yo creo, y lo digo de verdad, creo que fueron 50.000 muertos. 50.000 muertos. Fueron 50.000 muertos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora ya viene a analizar el modelo, un único modelo para el exceso de muerte, un único modelo. Y aquí sí que quiero analizar las componentes espaciales, que son muy importantes. Modelo espacial, solo espacial. Aquí ya no hay un modelo espacio-temporal. ¿Por qué motivo? Pues porque ya solo estoy en el año 2020, solo quiero saber qué pasó en el año 2020. Para la mortalidad por, esto es el síndrome, no, esto es, no, síndrome agudo, no, pero en inglés no lo digo, vale. El COP2, ¿no? Vale, entonces modelo para el exceso de muerte. Entonces yo todavía con esa especie de vocación matemática, incremento, ¿te acuerdas, Carlos, el bachillerato? Incremento, el incremento es la diferencia, ¿verdad? El exceso de muerte, por cada comunidad A. Eso significa el exceso total de muerte que ocurren en este cuatrimestre. Y yo lo modelo ahora sí que vi que era mejor el modelo de Poisson. ¿Por qué? Porque en principio dan mejores ajustes, pero al tener menos parámetros, el modelo es mejor desde el punto de vista de los criterios de bondad de ajuste, ¿no? Vale. Vamos a ver, siempre el parámetro que se le pone aquí a la de Poisson, fíjense que va cambiando con la comunidad autónoma, igual que antes veíamos que cambiaba con el tiempo. El número esperado de muerte va cambiando con la comunidad autónoma. Está claro que no es igual en Canarias que en Madrid. Bueno, ahora explico lo que significan estos parámetros. El producto es la esperanza, el número esperado. Lo que aparece siempre ahí es el número esperado, pero ahora lo explico un poquito más. Y ahora aquí sí que viene un término independiente, y ahora sí que voy a explicar el significado. ¿Me estoy pasando o no me estoy pasando, verdad? Y ahora sí que voy a explicar, yo creo que sí me estoy pasando, porque empezamos a las 6:30. Ya voy a terminar, disculpen ustedes. La componente estructurada y esto es muy bonito, esto es muy bonito, las componentes estructuradas y no estructuradas. Pero antes tengo todavía que explicar qué son estas cosas. Fíjense bien, vamos a ver, el parámetro ρ-A, o sea, este producto, fíjense bien, es el número esperado de muerte. Mírenlo bien, por favor. Entonces, si ustedes despejan el ρ-A, resultará que sería el número esperado de muerte y esta es su A que está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Qué es ρ-A, por tanto? Ese ρ-A es lo que llaman los epidemiólogos las tasas de mortalidad estandarizada. Vamos a ver, cuando yo tengo una población fragmentada en regiones, en el caso de España en comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Bueno, pues cada comunidad, cada territorio tiene una tasa de mortalidad. Muy bien, entonces, ¿qué es su A? Su A sería la tasa de mortalidad de haber uniformidad en toda España, es decir,
de que los muertos solo son proporcionales al tamaño de la población. ¿Me estoy explicando? Es decir, si hay más muertos en Madrid que en Canarias, solo es porque Madrid tiene más población que Canarias. No hay otras covariables que influyan. Por tanto, cuando yo haga este cociente ρ sub A, lo que tengo son el número esperado de muertes reales dividido entre ese número hipotético de ser iguales en todas las comunidades. Bueno, habrá comunidades que están por debajo de la mortalidad global y otras que están por arriba. Cuando este ρ sub A sea mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que el número esperado real de muertes en esa comunidad es mayor que el global para toda España. Cuando es menor que 1, ¿qué quiere decir? Que es menor, que ahí hay menos mortalidad. Así que es como los epidemiólogos comparan las mortalidades entre territorios. Muy bien, entonces atención a este parámetro ρ sub A. Y ahora sí que quiero explicar, y ya con esto casi termino, y perdone, señor presidente, el haberme pasado de tiempo. Ahora, si es que cuando yo ya, si esto quiere caminar, ahora vamos a explicar el significado de las componentes estructuradas y no estructuradas. Vamos a ver. Aparentemente es un poco escandaloso, pero se puede entender con cierta facilidad. Fíjense bien. Vamos a ver. Vamos a llamarle, claro, estamos hablando, Luis, de cómo se difunde una epidemia. Luego yo tengo que tener en cuenta todas las comunidades que están alrededor de la mía. Por ejemplo, Madrid tiene alrededor a las Castillas. No sé, por ejemplo, Aragón tiene alrededor a Cataluña, no sé si tiene por debajo algo, toca con Castellón, con la región valenciana, por el otro lado debe tener pues no sé, a Navarra puede ser, Navarra creo que es lo que está pegado, es decir, N sub A es el conjunto de comunidades que tienen frontera con A, pero que no se incluye esta comunidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esta N sub A, N de A, conjunto de comunidades con frontera con A, y N sub A, el número de comunidades que están alrededor. Por ejemplo, Madrid tiene 2, ¿de acuerdo? Por tanto, N sub A es el cardinal, lo que en matemática llamamos el cardinal de un conjunto, el número de elementos que tiene un conjunto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, aquí es donde está la clave de todo. Ustedes pueden decir, vaya cosa más complicada, pero no es tan complicado, ya verán lo que significa. ¿Qué es U sub A? U sub A es el efecto de la mortalidad, es decir, es lo que contribuye la comunidad A, ¿de acuerdo? Es decir, lo que corresponde al efecto de la comunidad A. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que el efecto, que si yo, esto es condicionado por, esto quiere decir, fíjense bien, que si yo conozco todos los valores de las comunidades adyacentes, de las que están alrededor, ¿me estoy explicando? Entonces, lo que dice el modelo es que el valor esperado de este parámetro es la media aritmética de lo que hay en las comunidades que están alrededor. ¿Quieren que lo repita? Fíjense bien, lo repito otra vez. Esto es una distribución normal. Y el primer parámetro de la distribución normal, saben ustedes que es la esperanza, el valor esperado. Entonces, imagínense ustedes que yo conozco los efectos, los valores de U en todas las comunidades limítrofes a la A. Y ahora, ¿cuál es el valor esperado para mi comunidad? La media aritmética de todo, no es más que eso. Parece la notación, parece muy tremenda, pero no es más que eso. Eso es la creencia a priori. Creencia a priori. Y los datos después dicen lo que tengan que decir. Y entonces llego a unas estimaciones a posteriori de esos parámetros que son los efectos que tienen las comunidades sobre la mortalidad. No sé si me he explicado. Luis, es un poco complicado quizás, pero fíjate cuál es la idea. Es decir, la idea es que tú asume que lo que pasa en una comunidad, Luis, está condicionado, fíjate bien, esto significa condicionado por, está condicionado por lo que hay en las comunidades vecinas. Y la manera más simple de formular esto matemáticamente
Estamos hablando de distribución a priori. Luego los datos modifican esto. Por eso al final lo que tenemos en la estimación son distribuciones a posteriori, que es combinar esto que yo creo que ocurre con lo que me dicen los datos. Filosofía bayesiana. Y aquí lo que estamos diciendo, la creencia mía que yo estoy expresando es que lo que pasa en mi comunidad, que es la comunidad A, ¿de acuerdo?, está condicionado por las comunidades limítrofes, todas las comunidades, salvo la usual, y que el valor esperado del efecto es la media aritmética de los efectos de las comunidades adyacentes. Y luego aparecen las componentes no estructuradas. ¿Qué es lo que dicen las componentes no estructuradas? Vamos a suponer que, por ejemplo, hay una comunidad donde la epidemia se batió muy poco, Murcia, estaba muy alejada de Madrid. Ya las que tiene al lado, Andalucía y Valencia, la región valenciana o la comunidad valenciana, también tuvieron tasas muy bajas. En Murcia fueron menores todavía. Muy bien. Ahora, imagínense ustedes que un buen día llegan 3 aviones charter con todos los pasajeros contaminados por el COVID-19. Eso no tiene nada que ver con lo que hay en las comunidades que están alrededor, ¿verdad? Eso es lo que recogen las componentes V sub A. Efectos específicos de las comunidades, por algo que ha ocurrido en esa comunidad. ¿De acuerdo? Bien, y cuando hacemos esto, ya llegamos al final viendo las, fíjense bien, estos son las tasas estandarizadas por comunidad autónoma, estas son las observadas y estas son las que predice ese modelo. Lo que aparece ahí son intervalos de credibilidad, aquí no lo puede ver porque son valores observados, ahí no hay inferencia estadística. Ustedes observen que los ajustes son prácticamente perfectos, ¿no? Las comunidades en rojo, ¿cuáles son? Aquellas donde las tasas estandarizadas están por encima de la unidad, que quiere decir que esas comunidades tienen más que la media nacional. ¿Cuál es la comunidad que pegó el salto más brusco, más fuerte? Pues fíjense ustedes, la cosa está entre Madrid y Castilla-La Mancha. Yo un día, si yo no me equivoco, además fueron muy parecidas. Si yo no me equivoco, un día le oí decir al presidente de Castilla-La Mancha, no me acuerdo ahora cómo se llama, que ellos tenían ahí el mayor problema con el COVID. Si lo estoy hablando siempre en la primera oleada. Ya si bajamos a Canarias, esto ahí prácticamente no hubo nada. Canarias se quedó, en la primera oleada Canarias se quedó al margen. Es decir, yo me acuerdo de hablar con el doctor Ruiz, con el que yo trabajo mucho, que es el que lleva la unidad de medicina intensiva en el Hospital Negrín, y él me decía, dice, vamos a ver, Pedro, yo aquí preparé un montón de camas, y están vacías. Y la gente que tengo, hasta me dio los nombres, porque yo conocía a 2, estuvieron en Madrid, y vinieron aquí con el virus, pero de la gente que yo tengo aquí, yo todavía no sé de ninguno que se lo haya cogido aquí. Estamos hablando de la época del confinamiento. O sea, aquí no hubo, en Tenerife hubo un poco más, en Gran Canaria prácticamente no hubo y probablemente compensado por el confinamiento, porque el confinamiento pudo actuar como un factor protector frente a otro tipo de infecciones. Bueno, aquí tienen ustedes las ven aquí, la intensidad del rojo va desde el 1 sería donde estás al nivel de la media nacional, estos Canarias prácticamente está deslucida, ¿no? Andalucía muy poco. Y aquí, fíjense ustedes, uno ve aquí Madrid, Castilla-La Mancha, saltamos a Castilla-León, y luego ya bajamos un escalón, bajamos otro escalón, aquí está Despeñaperro, Murcia, un poquito más, por cierto, que en Andalucía, parece ser, ¿no? Valencia más. Bueno, acabo la charla con un parámetro que se llama la componente la fracción de varianza que explica la componente estructurada. Yo no les quiero cansar ahora con esto, pero en definitiva, esto es un cociente que varía entre 0 y 1. Cuando ese cociente está entre 0 y 1, tiene que estar entre 0 y 1 por razones obvias, ¿verdad? Entonces, cuando esto está muy próximo a la unidad, quiere decir que esto es casi 0. Quiere decir que muy poca variabilidad
¿Se explica? Por las componentes propias. No llegaron aviones fletados con mucha frecuencia. La epidemia fue, yo creo, y esto lo digo con toda la cautela del mundo, fue una propagación fundamentalmente de unas comunidades a otras. Eso es lo que creo yo. Lo que me dicen esto tanto. Bueno, y con esto pues ya termino la charla. Por cierto, si alguien está interesado, este es el artículo original del año 91 de los modelos que he utilizado para las componentes espaciales. Esto es muy bonito, en donde lo aplican la restauración de imágenes. Luego ellos escribieron luego aquí un artículo un poquito más teórico y ya habían construido seguramente el paquete INLA ahora. Sinceramente, una forma de hoy aprender estadística es el libro, a ver. No, perdón, es el libro es este. No, yo estaba pensando, porque es que Besac tiene un artículo del 95, además esto es del año, este libro que está aquí. Este libro es una maravilla. Con este libro además me ha ayudado mucho a hacerme con el INLA. El libro es una maravilla, me encanta. Me encanta. Ojalá tuviera yo un año sabático. Cuando me jubile me lo voy a estudiar bien a fondo. Es un gran libro este. Lo han escrito dos señoras italianas. Una se llama Micaela y otra se llama, no me acuerdo, Marta o algo así. Y la verdad es que el libro está muy bien escrito, porque además es con aplicaciones. Y además el algoritmo que yo usé para calcular la fracción, la SFV, la Spatial Fractional Variance, se los copié de ella, lo tengo que decir, lo copié de ella. Lo hacen con el Bootstrap, en fin, de una manera muy elegante, muestreando de las distribuciones a posteriori. Es una virguería lo que se hace. Detrás de esto les puedo asegurar que hay un trabajo de Padre y Señor mío. Detrás de esto hay un trabajo de Padre y Señor mío. Se lo digo con sinceridad. Bueno, y con esto acabo. Lógicamente he usado el programa R. Esta es la gran maravilla. Yo siempre digo que la estadística tiene dos etapas. La etapa pre-R y la etapa post-R. ¿De acuerdo? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un placer estar aquí con el profesor Delgado. Fue mi profesor de análisis numérico en tercer curso, lo recuerdo muy bien. El compañero, él no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco, aunque no me acordará muy bien de tu nombre, sé que eres de geometría. Sí, Juan Carlos, efectivamente, que fuiste el director de la tesis de un buen amigo mío que es Juan Rocha, ¿verdad? Luis, al que le tengo un cariño enorme. A ti no te conocía mucho, de mi familia no digo nada. Carlos es mi compañero del alma, que no puedo decir otra cosa. Y Pepe fue mi primer profesor de la universidad. A todos muchísimas gracias por la atención. Y este es un mal con el que ya me moriré. Yo quería hablar menos de una hora. He hablado 1 hora y media casi. Pero me moriré con esto. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Pedro. Por razón, tenemos que lograrnos a las 8, pero vamos a hacer unas preguntas. Pero muchas gracias. A las 8, mayor. Sí, tenemos que resolver. Bueno, un minuto nada más. Desde luego no vamos a discutir los datos del INE, pero ¿qué opinas tú del baile de cifras respecto a la mortalidad, que es una cosa demencial? Sí, no, eso yo creo que era lo que el ministerio... Vamos a ver, yo hubo un momento que, yo estaba haciendo las curvas de crecimiento y lo abandoné en un determinado momento. ¿Por qué? Porque de repente, yo estaba trabajando al principio con los contagios, hasta que me di cuenta que trabajar con los contagios no servía para nada, porque de repente un día había un incremento de contagios tremendo, y que era que contagios que se habían producido en días previos los sumaban todos, con lo cual esto no sirve para nada. Bueno, después empecé a trabajar con las muertes, y luego me di cuenta que hasta que ya dije, bueno, aquí la única forma de trabajar con esto es con comparar y digo, entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí es intentar hacer una proyección muy fina. Yo no sé si el estudio de simulación aclaró las cosas. En el estudio de simulación yo conozco el patrón que generó los datos. Lo conozco. Y yo tengo que decir que yo usé como modelo de estimación ese patrón, con lo cual ahí hay trampa. Pero está claro que lo reproduce con una fidelidad absoluta. El modelo que hemos utilizado, ustedes se dan cuenta que no hay una interacción entre el sexo y los años,
siempre se mantienen a la misma distancia, hay un beta constante. Luego, las mortalidades oscilan. Hay años que el SARS-1 viene muy agresivo y pues unas mortandades tremendas y otros años que no. Por tanto, hay que modelar dinámicamente el efecto del tiempo. Pero luego puede haber una tendencia, pero no te basta con la tendencia. La tendencia es una para acá. Sí, yo creo que el modelo, yo creo que no se le pueden meter más ingredientes. Y a mí me parece, solamente viendo, yo examiné las 17 comunidades, pero solamente examinando Madrid y Canarias, yo creo que proyecta bastante bien. Y entonces, desde el momento en que proyecta bien el modelo, entonces el exceso de muerte es el efecto que ha producido el COVID. Y no quiere decir que todo ese exceso sea por el COVID, es decir, probablemente el COVID en algún sitio ha podido, es decir, a lo mejor algún ancianito por ahí que se iba al parque de Santa Catalina y se sentaba allí, se hubiera muerto de no haberse confinado, porque se hubiera contagiado del SARS-1. No sabe, yo no sé lo que pasó, ¿de acuerdo? Aquí lo único que estamos hablando es el exceso de mortalidad. Estamos analizando el exceso de mortalidad. Ahora, ¿es razonable considerarlo como un marcador subrogado del número de muertes? Es que es la mejor manera de poder tener una valoración de lo que fue la epidemia. Los datos del INE, hombre, yo creo que estos datos, Ángelo, que fue el que se encarga de estas cosas, él me dijo que esto estaba, que ellos empiezan a coger de aquí, y que los datos estaban muy filtrados, que eran de bastante fiabilidad. ¿De acuerdo? No puedo hacer aquí un discurso ahora de cómo trabaja el INE. Yo normalmente soy de las personas que piensan que los organismos del Estado, los del Estado, yo creo que trabajan bien. O sea, el INE yo estoy convencido. O sea, tengo motivos para pensar que son órganos muy serios. Nosotros tenemos amigos, ¿verdad? Félix, yo hablé con él no hace mucho, y luego la que fue, yo creo que directora muchos años del INE fue la hermana de Pilar Ibarrola, Elena Ibarrola, que era la madre de Ricardo Vélez. Esa señora fue durante muchos años la directora del Instituto Nacional de Estadística. Yo creo que es un órgano muy serio. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo simplemente una observación, y es que a mí me parece que reconozco que mis conocimientos estadísticos no son profundos porque a mí me gusta más el análisis y la estadística para probarla. Pero yo creo que los estadísticos han perdido una oportunidad de oro para todas estas cosas que tú nos has dicho y no has escuchado. Esos equipos que se formaron, a ver si algún día sabemos quiénes son y qué titulación tienen. Yo por lo poco que sabía, veía desde el principio que ahí no había un debate. Sí, por ejemplo, mira, lo del INE, yo he hablado que me fío del INE, sin embargo, por ejemplo, fíjate el informe que hace el INE, no hay una inferencia. Si no hay una... Vamos a ver, mire, les voy a decir una cosa, si ustedes ponen mi nombre ahora mismo en internet, aparecerá un periodista que dice una barbaridad de mí impresionante. ¿Sabes por qué? Porque en un momento me hicieron una entrevista, yo creo que tú la oíste, y dije lo que opinaba de estas cosas. Y entonces una de las cosas que dije era que estaba siguiendo la curva de contagio, y entonces en Canarias por lo menos no ocurrieron esos problemas que ocurrieron en otros sitios. Y entonces yo veía que el modelo que yo había puesto para la curva de contagio, que los datos obedecían bien. Entonces yo dije, bueno, yo creo que esta pandemia, o sea, que los contagios parece que se pueden casi llegar a cero, más o menos hacia finales de mayo, hacia finales de mayo creo que fue lo que dije, finales de mayo, ¿no? Dios mío, ¿para qué fue aquello? ¿Cómo? Eso no se puede y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero vamos a ver, aquí hablamos de valores esperados. Pero bueno, luego hay uno, ustedes pongan mi nombre, Pedro Saavedra Santana, en el Google, y verán que dice cosas absolutamente terribles de mí. ¿Saben lo que les digo? Ahora me viene algún periodista a entrevistar y le digo, mire usted, todo lo que yo tengo que decirle, usted va a lo que yo haya publicado sobre esto, el DOI del artículo, lo que sea, pero no, ¿por qué? Porque tergiversan, es decir, ¿entiende? Cuando uno sale del mundo académico, sinceramente, uno a veces se puede quejar del mundo académico, a veces nos podemos quejar, pero cuando uno sale del mundo académico, uno se encuentra, no sé si ustedes entienden lo que estoy diciendo, uno se encuentra por ahí unos panoramas que
yo no los quiero. Muchas gracias Pues les agradezco muchísimo la aclarado. intención, pero es esa la idea, es decir, un modelo de proyección para cada grupo de edad, saber cómo modelar bien el artbook, quitárselo, eso no es nada fácil desde el punto de vista computacional, es muy fácil hacer una resta, pero cuando se obtiene una distribución a posteriori no se restan las distribuciones a posteriori, eso no se hace así, ni muchísimo menos. Muchas gracias de nuevo a todos. Disculpa, pero sabes que es el único la única universidad que tiene en su campus un aeropuerto.